Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera clase de fisiopatología de este curso. Y va a corresponder a la unidad de cardiovascular. La primera clase va a ser acerca de eh, mecanismos generales de muerte celular, donde vamos a ver algunos aspectos que se van a encadenar no solamente con esta unidad de cardiovascular, sino también con las siguientes unidades: sistema nervioso, hematología, riñón, y todas las unidades van a seguir eh, haciendo énfasis en esta primera clase que vamos a ver en el día de hoy. Eh, para dar inicio a la clase, vamos a ver que eh, lo que han visto hasta ahora, que se refiere a los distintos aspectos de la muerte celular, han sido fundamentalmente la necrosis y la apoptosis. Fundamentalmente ustedes siempre se han referido a estos dos mecanismos: apoptosis o muerte celular programada, y necrosis o lesión de la célula por interrupción del aporte de oxígeno. La necrosis es una lesión de la célula que se produce por interrupción del aporte de oxígeno. En esta unidad lo vamos a ver muchísimo cuando veamos la interrupción del flujo de sangre durante el infarto del miocardio, durante toda la isquemia que se produce en las cardiopatías coronarias, y en la cual hay un gran reblandecimiento celular. Los organelos celulares se deforman, la membrana se hace permeable, las bombas no funcionan por el déficit de ATP y por lo tanto no pueden sacar el líquido del interior de la célula y hay edema celular. Y entonces todo eso produce una respuesta inflamatoria celular y muerte. Y por otra parte está la apoptosis, que es de la que menos se habla habitualmente en medicina, pero está allí y lo vamos a ver muchísimo, que es cuando la célula se encoge, es una muerte celular programada, la célula va disminuyendo de tamaño, se separa de las células vecinas, se forman vacuolas que pueden desaparecer y se sustituyen por otras. Los organelos pueden mantener su estructura. El núcleo va cambiando en forma muy temprana y radical porque la cromatina, que está formada por el DNA, se condensa, se fragmenta y muy cerca de la membrana nuclear. Pero no hay una respuesta inflamatoria. Uno no ve edema dentro de la célula. Eso es lo que se conocía como apoptosis o muerte celular programada. ¿Por qué programada? Porque siempre iba sucediendo progresivamente. En cambio, la necrosis tiene un componente muy patológico, porque siempre está asociado en la mentalidad de ustedes estudiantes y de los médicos con el hecho del infarto. En la necrosis se produce un edema celular que se denomina de tipo citotóxico. ¿Por qué? Porque al disminuir el flujo sanguíneo, la bomba sodio-potasio ATPasa no funciona. La bomba sodio-potasio ATPasa constantemente está sacando el sodio de la célula, porque recuerden que el sodio entra tanto por gradiente químico como por gradiente eléctrico. Y si no es sacado por esta bomba, arrastra muchísima agua y produce edema celular. Pero si no hay ATP, pues sencillamente hay una entrada masiva de sodio, se arrastra agua y hay un gran edema celular, lo cual va a producir ruptura de la membrana plasmática y salida del contenido celular al espacio extracelular. En este tipo de muerte por necrosis hay una condensación irreversible de la cromatina celular, con retracción del núcleo que se llama pignosis o cariopignosis. Pero lo que lo caracteriza es este edema celular
y apréndase el nombre de este tipo citotóxico, porque a lo largo de este año van a oír hablar de él muchísimo. Esa fragmentación del núcleo en segmentos de cromatina condensada también se conoce con el nombre de cariorrexis y termina por disolverse completamente el núcleo dentro, dentro de los restos celulares. Ahora, el término original de apoptosis tiene un significado que en embriología se asociaba al proceso natural que lleva a una muerte celular muy estudiada en sistema nervioso durante el desarrollo ontogenético, que incluye la expresión de genes en un tiempo muy corto, es decir, que se van formando células que mueren y se van sustituyendo por otras, y eso no tiene nada que ver con ningún proceso patológico, sino que es una muerte celular que se programa de forma tal que durante todo el proceso embrionario se va produciendo. Ustedes saben que, por ejemplo, en los dedos del feto son palmeados primero y se produce una membrana entre los dedos y esa membrana desaparece y desaparece por la apoptosis que ocurre dentro de, dentro de las células que conforman esa membrana. Si no, tendríamos las manitos igualitos que las ranas, ¿entienden? Y eso es un ejemplo simple que no lleva, que no produce ningún problema, ¿comprende? Ahora bien, este término original de apoptosis se produce en condiciones patológicas porque el factor de necrosis tumoral alfa se acopla con, con un área de la membrana celular, la membrana citoplasmática, que se llama dominio de muerte. El factor de necrosis tumoral se acopla con una proteína que tiene varios dominios, un dominio medio y un dominio que se le llama death dominant, que es el dominio de muerte que se le llama dominio TNFR1. Cuando el factor de necrosis tumoral alfa se une a ese dominio, empiezan a formar complejos que se llaman FAS-L, FAS-R y TNA-alfa, TNFR1. Y esa formación que se produce en ese momento va a activar unas enzimas que se denominan caspasas 8 y 10 y comienza el proceso de apoptosis. Y eso es lo que se denomina vía extrínseca, porque depende de un factor de necrosis tumoral alfa que viene de otras estructuras y que se acopló con el dominio de muerte del receptor para TNF. Hay otra vía extrínseca que se inicia porque existe un daño del DNA porque ha habido grandes incrementos de calcio o de estrés celular, así como un aumento de la formación de radicales libres en la mitocondria. Vamos a verlo posteriormente y se produce también un daño por apoptosis. Esta lesión del factor de necrosis que produce el factor de necrosis tumoral y la lesión sobre el DNA va a producir una contracción de la célula que se va separando entonces de las células vecinas. Se va a producir un incremento de la densidad del citoplasma, desaparición de la membrana mitocondrial, condensación irreversible de la cromatina nuclear, porque es que la caspasa 8 da inicio a un proceso de desensamblar por completo el DNA y se retrae el núcleo. Se produce abombamiento de la membrana plasmática y la membrana plasmática se desacopla al citoesqueleto donde está ella agregada. La desintegración de las células se produce y se forman pequeños cuerpos ¿qué es lo que queda allí donde estaba la célula? Que se le denominan cuerpos apoptóticos. Y esos cuerpos apoptóticos van a ser hidrolizados por otras células que las van a desaparecer definitivamente. Luego, ustedes aquí hay muchos esquemas de apoptosis y varían mucho en dependencia
de cuál es la causa por la cual se dio inicio a la apoptosis, pero lo que no varía nunca es el hecho de que el TNF-alfa se acopla con este dominio llamado dominio de muerte, o sea, death, del término en inglés, y eso da lugar a que se inicie y se forme este complejo que va a activar a la caspasa 8 y esa caspasa 8 va a producir entonces señales de apoptosis al núcleo y va a comenzar a degradarse el DNA. Esta caspasa 8 también puede ser activada por mecanismos intranucleares a través de la mitocondria, la vamos a ver un poquito más adelante, y las señales de activación provienen de la mitocondria a partir de los factores propiamente mitocondriales, y entonces también va a producirse una activación de caspasa que va a dar inicio también a la apoptosis. Lo que puede ser por un mecanismo externo, que es la mayoría de las veces, y otras veces por mecanismos internos que no siempre son dependientes de estos mecanismos eh, de la caspasa 8. Luego, la muerte celular programada que presenta características híbridas entre el proceso de apoptosis o proceso de muerte celular por ser programada y el proceso de necrosis por sus características morfológicas y los mecanismos que hacen efectiva la muerte celular. Y esa es una forma de muerte celular que lo vamos a ver a continuación, porque fíjense que se están mezclando aquí mecanismos en los cuales hay apoptosis, pero también puede haber algunos casos de necrosis. Ahí hay una regulación genética que se caracteriza por inflamación celular, disfunción mitocondrial y no hay fragmentación del DNA. Y ese es el caso particular de la muerte celular por necroptosis. Déjenme a ver aquí que ustedes lo puedan ver mejor el título. Esta necroptosis es una forma de muerte celular que, que tiene estas características eh, complejas, porque se inicia como un proceso de apoptosis, pero después se acumula y se producen fenómenos de necrosis. También se regula genéticamente y es caracterizada por mucha inflamación celular, por mucha disfunción mitocondrial y aumenta la permeabilidad de la membrana celular con inflamación del tejido, pero no hay fragmentación del DNA. La necroptosis se inicia también con el acoplamiento del factor de necrosis tumoral alfa al receptor de membrana en el locus R1. Hay algunas sustancias o condiciones celulares que no permiten la activación de la caspasa 8 y el sistema de las caspasas. En ese caso, pues este complejo TNF-alfa y con el R1 se une a otros receptores también que se llaman K1 y K3, y entonces se forma un gran complejo que une al TNF-R1 con otros receptores K1 y K3 y se forma un gran complejo bioquímico allí que se denomina necrosoma. Y ese complejo necrosoma se une a otra proteína y va a producir la ruptura de todos los organelos que están dentro de la célula y que tienen una doble capa lipídica. ¿Qué organelos tienen una doble capa lipídica? Los lisosomas, las mitocondrias, y entonces va a producir una ruptura de membrana y paso del contenido de esas estructuras al espacio extracelular. Pero no se mete con con el núcleo, ¿ok? Y no activa el sistema de las caspasas. La necroptosis está en la base de enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso, como es la esclerosis lateral amiotrófica, la vamos a ver en la unidad de nervioso. Eso es una enfermedad terrible. Van a ver que tiene todas las formas de muerte celular que se han inventado, yo creo. La enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple. También se ha descrito en las lesiones por reperfusión, o sea, no es suficiente con que
las células mueran porque hay un infarto, sino que cuando clínicamente los médicos tratan de reperfundir el tejido que no está recibiendo suficiente flujo de sangre, esa reperfusión puede producir lesiones también. Y en ese caso se activa el proceso de necroptosis. Se puede ver en la esteatosis hepática. Esteatosis hepática se refiere a la acumulación de lípidos dentro del hígado. A la pancreatitis aguda, quiere decir inflamación aguda y muy rápida del páncreas. En esta unidad, una de las cosas que pasan es, no solo en la unidad, sino en la primera unidad, que es la de cardiovascular, es que todavía ustedes no manejan mucho del lenguaje. Entonces, pues nos toca a nosotros explicar algunas de las del vocabulario, ¿no? En estos momentos, la necroptosis está considerada como uno de los mecanismos principales en el establecimiento de las metástasis. O sea, la metástasis cuando un tumor canceroso está establecido en un órgano determinado y entonces comienza a extenderse hacia otros órganos. ¿Por qué razón? Porque el entorno inflamatorio que promueve la necroptosis influye en células inmunes que están infiltradas por citoquinas, quimiosinas y factores de crecimiento que fueron secretadas. Luego, cuando ustedes tienen aquí la necroptosis, ven que ese famoso factor de necrosis tumoral alfa se combina con su receptor, que es el TNA alfa R1, dentro del famoso dominio de muerte, pero entonces está acoplado a una serie de receptores, además, que lo primero que hacen es inhibir a la caspasa 8, de forma tal que el núcleo no se afecta como se afectaba en la apoptosis normal y esta caspasa 8 queda inhibida, sino que empiezan a haber afectación de los organelos que tienen doble eh, membrana. Sobre todo, ¿cuál es la más afectada? La mitocondria. ¿Y cuál es el problema con la mitocondria? Que la mitocondria es es el organelo citoplasmático que fabrica el ATP. No hay ATP, no hay manera de mantener el sodio sacándolo del interior del citoplasma. Y si no se puede sacar el sodio del interior del citoplasma, porque todos los mecanismos lo llevan a entrar hacia el contenido del citoplasma, arrastra agua y se produce edema y se produce necrosis. Y entonces, como ustedes pueden ver aquí, se produce entonces una ruptura de la membrana celular. ¿Entienden? Luego, algo que empezó como un mecanismo que pudiera llevar a la apoptosis, pues termina siendo una mezcla de cosas que, que constituye la necroptosis. Y entonces vemos otra muerte celular, de lo más interesante, porque de eso vamos a hablar más tarde en el día de hoy, que es la piroptosis. La piroptosis está producida fundamentalmente por una proteína que se llama gasdermin o gasdermina D. Es una proteína que se codifica en el gen GSDM, que son las consonantes de la palabra gasdermin, en el cromosoma 8. Y pertenece a la familia de la gasdermina, que se conserva, es una proteína que se conserva en los vertebrados y tiene 6 miembros. La A, la B, la C, la D, la E y una especial que se denomina DFNB59. Los que describen las proteínas y los que describen todos estos componentes, muchas veces le ponen nombres de ese tipo. Ustedes dirán que es para complicarnos la vida, pero es así. Esta línea de las gasderminas actúan en las células del sistema inmune como supresores de las células tumorales. Entonces uno dice, perfecto, van a suprimir las células tumorales, van a acabar con los tumores, van a acabar con el cáncer. Pero eso no siempre funciona de esa manera. Y una de las cosas que vamos a ver en fisiopatología es que ningún mecanismo fisiológico, cuando
funciona en condiciones patológicas, resuelve ningún problema. Y entonces, ¿qué le pasa a la porción amino terminal de esta proteína? Que se transporta a la membrana celular y comienza a formar poros, que naturalmente cuando forma poros se produce la muerte celular mediante la salida de los componentes citoplasmáticos. Sean como sean esos componentes citoplasmáticos, buenos, regulares, malos, activos, inactivos, agresivos, no agresivos. Imagínense que fueran muchos radicales libres, son radicales libres que estaban contenidos dentro de la célula y que comienzan a salir y afectar al resto del tejido. ¿Se dan cuenta? Hay dos variantes de este trabajo que hace la gasdermina. Hay una variante que le llaman variante canónica o directa, que produce la activación de la caspasa 1, la cual cliva a una prointerleuquina 1 y a la prointerleuquina 8, las cuales se activan, son las que se activan a la gasdermina, y entonces se une con la parte interna de la membrana plasmática y rompe la célula. Esa es la variante canónica, del, que comienza porque se activa la caspasa 1. Y la variante no canónica o indirecta se produce sobre todo en infecciones de bacterias del tipo gram negativo. Gram negativo quiere decir que cuando se tiñen en los laboratorios de microbiología con la tinción de gram, no adquieren la tinción de ese color. Y por eso se les denomina gram negativo. Y producen una activación de las caspasas, en ese caso 4 y 5, y estas activan a la gasdermina y entonces producen lisis de la membrana plasmática celular. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los bacilos gram negativos que están infectando a la célula y que estaban contenidos dentro de la célula, pues salen al espacio extracelular a infectar otra célula y a romper esa célula y a seguirse propagando. Luego, como ustedes están viendo, son mecanismos fisiológicos funcionando en condiciones patológicas y no resolviendo ningún problema. ¿Ok? Luego, en este proceso de necroptosis, como ustedes pueden ver, se van produciendo este tipo de alteraciones en la piroptosis. Eh, esto es necroptosis, piroptosis, y aquí tenemos las figuras de la piroptosis. Fíjense, la caspasa 3 es la que favorece en condiciones normales la activación de la gasdermina, y esto va a dar inicio a todo el proceso de clivaje y por tanto de activación de la gasdermina para llevar a cabo el proceso de lesión de las membranas, o por la vía de la inflamación canónica o de la inflamación no canónica. No importa cuál sea, el resultado es el mismo. Es la ruptura de la membrana celular. ¿Ok? Y entonces tenemos otras formas de muerte celular que van a ver mucho en el caso de hematología, que es la llamada ferroptosis. La ferroptosis es una forma de muerte celular programada dependiente del hierro y se caracteriza por la acumulación de peróxidos lipídicos. El hierro, yo pienso que de fisiología lo saben, pero se los recuerdo, que el hierro no puede estar solo en el citoplasma, porque es extraordinariamente tóxico para la célula, sino que siempre está exportado por una proteína. Cuando el hierro se combina con peróxidos lipídicos, eso se convierte en radicales libres de hierro que son extraordinariamente tóxicos para las células. Este proceso se inicia a partir de una falla de los mecanismos antioxidantes que dependen del glutatión. Y eso provoca acumulación de productos de peroxidación lipídica y de muchos radicales libres de hierro que son letales para la célula y que se acumulan en la periferia de la célula y se liberan al espacio extracelular.
Entonces se observa disminución del tamaño de las crestas mitocondriales. Por ejemplo, recuerden que este proceso del glutatión y de la formación de la peroxidación lipídica tiene lugar dentro de la mitocondria. Entonces, comienzan a dañarse las crestas mitocondriales. Se produce una densidad, se puede ver por microscopía electrónica un incremento de la densidad de la membrana mitocondrial y una ruptura de esta membrana. Este fenómeno de ferroptosis se ha visto que se puede provocar o inhibir con diferentes sustancias químicas o por condiciones fisiopatológicas y enfermedades. Aquí yo les puse varios ejemplos que todos llevan a la ferroptosis, pero se iniciaron de distintas formas. Por ejemplo, esto que les pongo aquí es iniciado a través de fármacos, como la erastina, la sulfalacina, el glutamato, el sorafenib, que dieron lugar a que se iniciara este fenómeno, activando la reacción de Fenton, de forma tal que los lípidos se mezclaban con los radicales libres y daban inicio a través de la ferrostatina 1 a la formación de la ferroptosis. Otros a través del metabolismo del hierro. A través de la ferritina se produce la liberación de hierro de tipo ferroso y la formación, junto con los radicales libres, de este fenómeno de ferroptosis. Otro es el incremento de los radicales libres, que con el incremento de la glutamina, que pasa al faceto glutarato, puede formar una gran cantidad de lípidos y de otros radicales libres que estos mismos, la erastatina, la sulfalacina, el sileutón, que son fármacos que se utilizan, dan lugar a que se incrementen notablemente los radicales libres y produzcan la liberación del hierro de forma ferrosa para combinarse con los lípidos. Y hay otras vías en las cuales se ven los fármacos como producen la liberación y la acción sobre algunos genes a nivel del núcleo de forma tal y dentro de la mitocondria, en el DNA mitocondrial, de forma tal que comienzan a destruir el DNA mitocondrial y eso destruye la mitocondria y libera muchos radicales libres que se combinan con el hierro ferroso para formar esta ferroptosis. Esto que ustedes ven aquí es una microscopía electrónica. Fíjense, esto es una célula llena, ya murió, ya la célula está muerta. Esto que ustedes ven aquí son vacuolas que quedan de lo que fue la célula, y todo esto blanquito que ustedes ven son lípidos combinados con hierro, que son los que van a terminar destruyendo la membrana citoplasmática de esa célula. Estos son células cancerosas a nivel prostático. ¿Ok? Luego, aquí tienen ustedes una comparación entre la necroptosis, la piroptosis y la ferroptosis. Fíjense que en todos los mecanismos hay acumulación de radicales libres. No tanto como en la ferroptosis, que es extraordinariamente grave y agresiva porque se combina con el hierro, sobre todo en forma ferrosa. Pero siempre se produce mucha liberación de radicales libres porque hay mucha lesión de la mitocondria y hay mucho trastorno para digamos, el poder controlar su fabricación. Pero en la necroptosis ustedes tienen, como hay varios factores que van a producir esta liberación de sustancias que van a llevar en última instancia
al- al- a lesiones que van a dañar la membrana celular. Lo mismo ocurre con la piroptosis y vamos a ver algunos ejemplos de lesiones de la membrana celular, pero sin tener problemas con la caspasa 8. Y en la ferroptosis, pues vamos a tener el desastre que se produce por la peroxidación lipídica con hierro a nivel de todas las membranas. ¿Ok? Y entonces vamos a hablar de los llamados poros de la transición de la permeabilidad mitocondrial. Estos poros de la transición de transición de la permeabilidad mitocondrial son poros que están cerrados siempre. Y cuando hay isquemia, o sea, cuando no llega el flujo sanguíneo adecuado a los tejidos, siguen cerrados. ¿Cuándo se abren? Cuando uno trata de reperfundir al tejido. Por lo tanto, ustedes tienen en su futuro como médico tener claro que este es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia cuando empiezan a reperfundir si no se toman las medidas adecuadas. Por lo cual se asume que estos poros están implicados en las lesiones neuronales y cardíacas que se producen durante los periodos de reperfusión. Las concentraciones excesivas de calcio que se producen en esos periodos lo que hacen es que favorecen la apertura de estos poros en la membrana mitocondrial, porque el calcio se une y activa los sitios de unión del calcio en la matriz mitocondrial. Y la inducción de la apertura del poro se produce también por la reducción de la diferencia de voltaje que siempre hay en la membrana mitocondrial interna. Usted sabe que la mitocondria tiene una doble membrana, pero la parte interna de la membrana, membrana mitocondrial interna, tiene una diferencia de voltaje. Y esa diferencia de voltaje es la que mantiene el flujo a través de esa doble membrana. Cuando se pierde el potencial transmembrana, los protones y algunas moléculas entonces pasan a través de la membrana mitocondrial externa sin ninguna dificultad porque no hay ningún potencial transmembrana. Fíjense, mire, esto es lo que pasa en el estado impermeable. No hay, el poro está cerrado. Esta es la membrana mitocondrial externa y esta es la membrana mitocondrial interna. Cuando se produce el estado de reperfusión y llega a estado permeable, hay estos poros se abren y entonces el calcio sencillamente es lo que facilita la apertura del poro, porque el calcio se combina con la parte interna del poro y permite su apertura. Y entonces, pues los radicales libres se combinan por aquí y comienzan a pasar. Y el ATP empieza a disminuir y el fosfato inorgánico empieza a aumentar. ¿Comprenden? Entonces, estos poros de la transición de la permeabilidad mitocondrial empiezan a interferir con la producción de ATP porque si no hay diferencias de voltaje a través de la membrana mitocondrial interna, no se produce ATP, que es la fuente de energía para la célula. Y si la célula no tiene ATP, porque las mitocondrias mantienen su gradiente, entonces no se produce el, el ATP mitocondrial. Usted recuerde, y si no hay ATP mitocondrial, no hay DNA mitocondrial. Y si no hay DNA mitocondrial, no se sintetizan todas las sustancias de los citocromos que están dentro de la mitocondria. ¿Comprenden? Fíjense que en algunas enfermedades degenerativas, yo se los puse aquí, este poro puede hacer que el ATP sintetasa en lugar de se empiece a hidrolizar y en lugar de producir ATP. Y esto produce un déficit de energía en la célula, cuando los requerimientos de ATP para el intercambiador sodio-calcio tienen que incrementarse más que en condiciones normales para eliminar el exceso de calcio de la célula. Y entonces el calcio empieza a salirse de la mitocondria, activa el resto de las mitocondrias que todavía no se habían alterado, activa las proteasas dependientes del calcio como la calpaína y se arma un problema
metabólico terrible dentro de la célula. Y entonces empiezan los radicales libres a aumentar dentro de las mitocondrias, porque esta apertura del polo hace que moléculas antioxidantes como el glutatión salgan, porque no tiene no hay gradientes que la contengan allá adentro y se disminuye la capacidad de neutralizar radicales libres dentro de la mitocondria. Entonces, las mitocondrias empiezan a llenarse de agua y se empiezan a aumentar el volumen mitocondrial. Y no hay manera de sacar esa agua desde el citoplasma, porque tampoco el citoplasma tiene suficiente ATP para poder hacer ese intercambio. Y entonces la cadena de transporte de electrones lo que hace es producir más radicales libres porque no se está sintetizando el citocromo C, sencillamente porque el que había se va a través del poro y porque no hay síntesis del DNA mitocondrial. Entonces, otros componentes de la cadena respiratoria se pasan para el citoplasma y lo que empiezan es a producir reacciones de reducción y a fabricar radicales libres. Y todo esto lo que hace es que las mitocondrias se dematicen y que la membrana externa de la mitocondria se rompa y entonces se libera todo el citocromo C, que lo que hace es activar en el citocromo, en el citoplasma, factores proapoptóticos. Y fíjense, entonces sí se forma un problema terrible, porque lo que está pasando es que de esta mitocondria que se ha edematizado, empiezan a salir factores como el citocromo C, que lo que hace, empieza a producir factores proapoptóticos que empieza a producir apoptosis. ¿Dónde? En el núcleo. Y entonces aquí sale mucho citocromo C, se sigue edematizando la célula y cuando se edematiza, ¿qué cosa es lo que hace? El citoplasma se produce necrosis y entonces tenemos una mezcla otra vez de apoptosis por activación de los factores apoptóticos debido a la salida de citocromo C y de necrosis por la cantidad terrible de agua que produce un edema y no hay ATP para resolverlo. Luego, estos poros de transición de la permeabilidad mitocondrial, se han formado muchos radicales libres, se consumió todo el ATP, se llevó a la necrosis. Si eso es leve, se recupera. Moderado, las células entran en apoptosis. Pero si es severo, se produce mucha necrosis celular porque lo que predomina es el déficit de ATP. Y eso es la reperfusión. Cuando están ustedes convencidos de que están resolviendo el problema del paciente porque lo están reperfundiendo. Se produce por la formación de esos poros proteicos enormes en las membranas mitocondriales en condiciones patológicas como el traumatismo cráneoencefálico, los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos, en los infartos del miocardio y en las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Luego, este poro de la transición de la permeabilidad mitocondrial es un factor importante en la muerte por excitotoxicidad después de la entrada masiva de calcio a la neurona, ya sea por la estimulación excesiva de los receptores de glutamato. La apertura del poro de transición lleva a inflamación mitocondrial, a muerte celular por apoptosis o por necrosis o por las dos, dependiendo de la situación patológica celular. Luego tienen ahí su mitocondria normal, la diferencia de voltaje se pierde, se produce edema mitocondrial, ruptura de la membrana interna primero y de la membrana externa, liberación de señales proapoptóticas, apoptosis y necrosis. ¿Ok? Luego, fíjense, en primer lugar, ¿cuál es lo primero? La diferencia de voltaje que se pierde. En segundo, el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria que no permite la producción de ATP y el déficit energético para las funciones celulares. La concentración de proteínas
en la matriz mitocondrial es mayor que en el citoplasma y eso produce arrastre de agua y edema de la matriz mitocondrial. Las crestas mitocondriales empiezan a tener problemas, menor área de superficie y se rompen. La pérdida del citocromo C que induce apoptosis y la necrosis, porque no hay ATP que saque el agua del interior de la célula. ¿Okay? Luego, estas dos consecuencias son terribles. Aquí están esquematizadas. La pérdida del potencial de membrana, la salida de los iones, la ausencia de fosforilación oxidativa, la no producción de ATP y la necrosis, y aquí el mecanismo que puede combinar tanto necrosis como apoptosis. Está puesto todo. Luego está un tipo de muerte que es muy interesante, que es la llamada muerte por partanatos. Le pusieron así, ya yo les dije que los que describen estas cosas ponen a veces unos nombres que son difíciles, pero le pusieron así porque depende de la acumulación de la enzima poli-ADP ribosa polimerasa 1. Y entonces, para no poner una cosa tan larga, pues entonces pusieron el partanatos y el tanatos, que es por la palabra griega que significa no, muerte. La PAR1 contribuye a la iniciación, que es la enzima polimerasa de ADP ribosa, a la iniciación de las señales de reparación del daño del ADN causada o por el estrés genotóxico, porque se dañan los genes, o por la excitotoxicidad, que es cuando se produce falta de oxígeno. Sin embargo, la acumulación del PAR1 produce translocación desde la mitocondria del factor inducción de apoptosis, o AIF, como se le llama, hacia el núcleo, donde induce fragmentación del DNA y muerte. Y volvemos a lo que habíamos dicho al principio, que normalmente esta PARP1 lo que hace es que repara el DNA, pero en condiciones patológicas, que se requeriría que esta PARP1 hiciera eso y resolviera el problema, no lo hace. Lo que hace es que produce que este AIF, que es un factor inductor de apoptosis, comienza a migrar hacia el núcleo y entonces fragmenta el DNA y comienza a iniciar la muerte de la célula. Y este tipo de muerte celular no tiene nada que ver con las caspasas, sino con este factor inductor de apoptosis, que la PARP1 lo hizo migrar hacia el interior del núcleo. Induce la despolarización de la membrana mitocondrial también, genera la producción de radicales libres y se escapa de un efecto antiapoptótico que tienen muchas veces las mitocondrias, que es este BCL1-2. ¿Okay? Y esto es lo que pasa con el partanato. Y es muy frecuente en el infarto cerebral, en la microglía, en los astrocitos que están sometidos al proceso de infarto cerebral. Aquí está pintado de otra manera cómo pasa el AIF desde la mitocondria hacia el interior del núcleo y empieza a producir fragmentación del núcleo. Fíjense que hemos hablado varias veces de que muchos de estos mecanismos están ocurriendo en el infarto cerebral. Eso les dará una idea de que en el infarto cerebral se producen muchos factores que contribuyen a la muerte de la neurona, las glías, las microglías y todo lo que ande por ahí. Y entonces hay una forma de muerte que es el anoiquis, que es una forma de muerte celular que se inicia cuando una célula se desprende de la matriz celular que la rodea. Y eso se modula por señales dependientes de las integrinas de la membrana celular. La activación de las integrinas induce la fosforilación de la sinasa que se une a una integrina que se llama ILK y de la proteína tirosina sinasa CRC y que las pega todas unas alrededor de las otras. La activación de estas proteínas hace que se activen las vías intrínsecas y extrínsecas de la apoptosis, las dos. En el cáncer, eso hace que las células se escapan de la noiquis por activación de la proteína P13K y pueden inducir metástasis, porque se escapan y se van a poner en otro lugar. Y allí entonces va a crecer el tumor.
Por ejemplo, un ejemplo de anoikis aquí lo tienen ustedes en eh, cuando pierde el anclaje, estas células pierden el anclaje a donde estaba y entonces van a ir a otro lugar y empiezan a crecer en otro lugar después que evadieron esta situación. Existe, eso lo van a ver también, eso lo vamos a ver el anoikis cuando veamos eh, la parte que tiene que ver con ateromas. Y también es posible que se hable de eso en la unidad hematológica. Existen otras formas de muerte celular, de las cuales no vamos a hablar hoy, como son la autofagia, la entosis, la netosis y otras, que están presentes tanto en condiciones patológicas como en situaciones normales de control de la proliferación de células normales y anormales, como son las células cancerosas. Y como hemos visto, muchas veces en un proceso patológico coinciden dos o más formas de muerte celular en dependencia de la complejidad de la patología que se trate y de los mecanismos fisiopatológicos involucrados. Estos mecanismos, es todo esto, algunas cosas ustedes la vieron en inmunología el año pasado. De todos modos, allí tienen la clase. Cualquier duda que tengan con respecto a esta clase, o comentario, o consulta docente, pueden contactarme a través de esos correos electrónicos. Con mucho gusto le haremos las consultas.